Hola y bienvenidos a Euronews Hoy. Como saben, estos días desde la redacción, debido a la situación excepcional que atraviesa Europa por la crisis sanitaria del COVID-19 y que ha obligado a parte de nuestros equipos a pasar al teletrabajo. Les dejamos con nuestros titulares y las noticias más destacadas a esta hora. Europa sigue luchando contra el avance del coronavirus. Francia restringe la movilidad interna de sus ciudadanos, mientras Alemania cierra escuelas y universidades. Italia condiciona nuevos espacios para atender al creciente número de enfermos de coronavirus. Pese a las restricciones impuestas, aún no se ha alcanzado el pico de contagios. El COVID-19 lleva al aplazamiento de la Eurocopa. La competición europea de selecciones se retrasa un año y se celebrará en el verano de 2021. Tregua en las bolsas europeas. El IBEX 35 comienza la jornada con un rebote del casi 6%, situándose en los 6.400 puntos. Largas colas para entrar en los supermercados, una imagen cada vez más común en Europa. Ante la perspectiva de que su presidente anunciase restricciones más estrictas en la lucha para frenar el coronavirus, los franceses acudieron a los supermercados por miedo al desabastecimiento. Este lunes, en un discurso televisado, Emmanuel Macron anunciaba nuevas medidas. Durante 15 días en Francia solo se podrá salir de casa para actividades necesarias. Cualquier violación de estas reglas será castigada. Les digo con gran solemnidad esta noche, escuchemos a los cuidadores cuando nos dicen, si quieren ayudarnos, deben quedarse en casa y limitar todo contacto. Cualquier ciudadano que desafíe el aislamiento se puede enfrentar a multas de 135 euros. Con esta decisión, Francia se acerca a las restricciones impuestas en Italia y España. Al mismo tiempo, la Unión Europea está considerando cerrar sus fronteras exteriores a los viajeros extranjeros. Hace tan solo unas semanas, el director de la Organización Mundial de la Salud afirmó que los gobiernos no estaban haciendo lo suficiente. No se puede combatir un incendio con los ojos vendados. Y no podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está infectado. Tenemos un mensaje simple para todos los países. Prueba, prueba, prueba. Prueben cada caso sospechoso. Hasta ahora, 6 de los 10 países con mayor número de contagios por coronavirus en todo el mundo están en Europa. Italia encabeza la lista y le siguen España, Alemania, Francia, Suiza y Reino Unido. En Alemania, las calles de Berlín han empezado a vaciarse y recuerdan a las de Italia tras el cierre de universidades y teatros. Las escuelas tampoco se han librado del cierre que entra en vigor este mismo martes. La canciller Angela Merkel ha dado un paso más allá y ha pedido a los alemanes que eviten cualquier viaje al extranjero que no sea estrictamente necesario. Muy paulatinamente. España registra casi 2.000 nuevos contagios de coronavirus. En su parte diario, Fernando Simón ha informado de este aumento del 17,7% de los casos que suman desde el comienzo de la pandemia más de 11.100. De los 11.178 casos, lo cierto es que actualmente tenemos activos, si retiramos las altas que se han dado y los fallecidos, un total de 9.659 casos. Progresivamente se está observando que el incremento diario da la sensación que se ralentiza un poquito. Hay más de 5.100 hospitalizados, 563 de ellos en la UCI y 491 fallecidos, el 4% de los infectados. Se han producido 1.098 altas, el 9%, y más de 450 sanitarios están en cuarentena. Aunque, como bien saben, ahora mismo no hay ningún tratamiento específico ni ninguna vacuna disponible. Lo que sí que hay es un tratamiento de soporte que cuanto más precoz, más eficaz es. Madrid sigue siendo la comunidad autónoma con más casos, el 43%, y también con el mayor porcentaje de curados, casi el 20%. Italia condiciona nuevos espacios para atender al creciente número de enfermos de coronavirus, en torno a los 28.000 infectados. En Milán se pone a punto un nuevo hospital, mientras que los centros sanitarios de la región de Lombardía, la más afectada, se están instalando tiendas de campaña y convirtiendo espacios no médicos como antiguas lavanderías en salas de tratamiento. Además de estas medidas, las restricciones impuestas por las autoridades, como el confinamiento y la distancia de seguridad entre personas, están dando sus frutos. Este gráfico compara la curva de contagios de las ciudades de Lodi y Bérgamo. En la primera, donde la cuarentena se inició a principios de febrero, se observa la desaceleración en la tasa de nuevas infecciones. En Bérgamo las medidas se impusieron un mes más tarde.
Un rayo de esperanza al que se ha unido el capitán italiano del Diamond Princess, el crucero que estuvo en cuarentena debido al COVID-19. Somos conscientes de que el país no está atravesando un buen momento, es una situación difícil. Pero estoy convencido al mismo tiempo de que al estar todos en el mismo barco, si nos mantenemos unidos con un espíritu de sacrificio y buena voluntad, y si seguimos las instrucciones dadas, este momento pasará y todo irá bien. Pese a ese espíritu de sacrificio y buena voluntad de la gran mayoría de italianos, algunos han visto en la crisis del coronavirus una oportunidad de lucrarse. La policía de Nápoles se ha incautado de cientos de miles de mascarillas falsificadas o vendidas ilegalmente, unos artículos imprescindibles para los trabajadores sanitarios. Francia también se encierra para huir del coronavirus. Al mediodía de este martes ha comenzado su cuarentena con las medidas más estrictas de Europa, según el ministro del Interior, Christophe Castaner, que ha subrayado la prohibición total de cualquier actividad colectiva. Las comidas familiares o partidos de fútbol con los amigos no solo se desaconsejan, sino que están prohibidos, ha dicho. Las reglas son simples, pero la regla general es incluso más simple. Quédense en casa. Los ciudadanos deberán justificar sus desplazamientos, ya sea por motivos laborales, sanitarios o alimenticios, mediante un certificado que se puede descargar por Internet. Las excepciones también incluyen visitar a un familiar o pasear al perro. Me voy a casa de mis padres para estar en un lugar más grande y más verde, y para evitar volverme loca en París. Al igual que en España, el gobierno reconoce no saber si el confinamiento durará más de 15 días. Unos 100.000 policías y gendarmes están siendo desplegados en todo el territorio para controlar su cumplimiento. Aunque las autoridades garantizan el suministro de alimentos, muchos se han abalanzado sobre las baldas de los supermercados para almacenar provisiones. La pandemia ha causado hasta ahora en Francia más de 6.600 infectados y al menos 148 muertos. Francia está en guerra con el coronavirus, así lo dijo el presidente Emmanuel Macron. Euronews conversó con algunos médicos franceses que están en la línea de fuego. Hemos encontrado una forma de conseguir máscaras, pero eso es todo lo que tenemos. No tenemos ropa prescindible, ni un stock de desinfectantes de manos, ni mallas para el pelo, ni gafas, ni zapatos. Ben Ali trabaja como socorrista médico de emergencias. Dice que la mayoría del personal sanitario en Francia está bajo la misma presión. Veo que todos estamos en la misma situación. He oído a enfermeras, incluso del sector privado, que dicen que van a la guerra sin armas, que van a trabajar con un nudo en el estómago. Y sé que entre los trabajadores hay una tendencia a aceptar que somos héroes, no yo. Yo no soy una heroína, tengo miedo. El sistema de salud francés ha estado en modo de crisis durante meses. Miles de médicos han estado en huelga denunciando los recortes presupuestarios que, según dicen, han llevado a los hospitales públicos al borde del colapso y han puesto vidas en peligro. Ahora la doctora Ben Ali dice que ha llegado la hora de la verdad. La decisión de aislar a los franceses ayudará a controlar la propagación del virus. La decisión debería haberse tomado antes. Todas las medidas se están adoptando con 2 semanas de retraso. Hemos estado esperando esto. Queríamos que las escuelas cerraran mucho antes y el confinamiento completo. Pero la lucha contra la epidemia está lejos de haber terminado. Voy a tener que pedirle a mi marido que compre bolsas de basura para poder improvisar batas desechables. Así que es bastante alarmante que el 7º país más poderoso esté en este estado. Cuando la batalla contra el virus termine, los médicos franceses dicen que esperan poder reclamar la victoria, que debe incluir la entrega de recursos necesarios para la próxima vez que se produzca una crisis sanitaria en el país. La Eurocopa se celebrará en 2021. La UEFA ha decidido aplazar al año que viene la competición europea de selecciones prevista para este verano debido a la pandemia de coronavirus. La cita futbolística se disputará probablemente entre el 11 de junio y el 11 de julio. La decisión ha sido adoptada este martes por el Comité Ejecutivo tras reunirse por videoconferencia con las ligas europeas, los clubes, los sindicatos y las 55 federaciones que forman la UEFA.
Todas las competiciones y partidos europeos, incluidos los amistosos de clubes y selecciones, tanto masculinos como femeninos, han quedado aplazados hasta nueva orden. Los mercados internacionales han entrado en una espiral de desplomes provocados por la crisis del coronavirus que se repiten jornada tras jornada. Después de un lunes negro en su apertura, las bolsas europeas se han dado una tregua y han comenzado la jornada con subidas del 4% para Frankfurt y París. La bolsa española abre la sesión con un ascenso del casi 6%, llegando a los 6.400 puntos tras sufrir 7 caídas en las últimas 8 jornadas. Este lunes el IBEX 35 cerraba con pérdidas de casi el 8%. Incluso Wall Street, que ayer sufría el segundo mayor desplome de su historia con una caída del 13%, prevé un rebote. Tanto el Nikkei de Tokio como el Shanghai Composite han evitado los desplomes que caracterizaban las sesiones anteriores. La bolsa de Tokio ha cerrado con un comportamiento plano, mientras que la de Shanghái ha sufrido un leve descenso. Los mercados internacionales han sufrido sus peores pérdidas desde la crisis financiera de 2008. La lucha contra el coronavirus puede durar semanas, pero las consecuencias del parón económico se prolongarán durante los próximos meses. El gobierno francés predice que la crisis tendrá un impacto de al menos un 1% en el PIB del país este año. El presidente Emmanuel Macron garantiza que ninguna empresa se enfrentará a la quiebra. Estamos estableciendo un dispositivo excepcional de aplazamiento de cargas fiscales y de la seguridad social, de apoyo en los vencimientos bancarios y de garantías del Estado por valor de 300.000 millones de euros para todos los créditos contratados con nuestros bancos. Bruno Le Maire, ministro de Finanzas de Francia, ha anunciado un paquete de ayuda de 45.000 millones de euros para las empresas y los empleados y ha revelado que el gobierno está dispuesto a utilizar la nacionalización si es necesario, una medida que las autoridades italianas contemplan para Alitalia. La principal aerolínea del país volverá a manos del Estado después de años de creciente endeudamiento. Según la prensa italiana, Roma tiene un paquete de 600 millones de euros para ayudar a las aerolíneas. La mayor parte será para Alitalia. El gobierno transalpino ha adoptado un decreto de emergencia por valor de 25.000 millones de euros para apoyar a su economía. El motor económico de Europa, Alemania, hizo público la semana pasada lo que su ministro de Finanzas describió como una gran bazuca para evitar una crisis en el país. El mayor paquete de ayuda financiera en la historia de la posguerra alemana ofrece 550.000 millones de euros a las empresas en forma de préstamos respaldados por el Ejecutivo. Y solo es el principio. El ministro de Economía prometió que Berlín no fracasará por falta de dinero o de voluntad política y, si es necesario, recargará sus armas para hacer frente a esta pandemia. China ha reabierto algunas escuelas después de haberlas cerrado durante la crisis del coronavirus. Estos jóvenes asisten a un internado en la provincia de Guizhou, en el sureste del país. Todos los estudiantes pueden entrar en la escuela si su temperatura es normal y si tienen los documentos para demostrar que están sanos. Nuestra escuela ha implementado medidas como dividir a nuestros estudiantes en grupos separados para participar en diferentes actividades. Y hemos escalonado los horarios para evitar la infección cruzada. De hecho, todas las áreas de la vida, actividades y estudio están cuidadosamente organizadas para evitar la infección cruzada. El edificio de los dormitorios de la escuela también está equipado con un termómetro de infrarrojos. Para comprobar la salud de los niños, y sus dormitorios se mantienen cuidadosamente limpios y bien ventilados. Cada clase está limitada a 30 estudiantes, los asientos son escalonados y las temperaturas se toman 3 veces al día. Todas las aulas, comedores y dormitorios se desinfectan regularmente. La semana pasada, China dijo que el pico del brote había terminado. Para estos estudiantes es una oportunidad de volver a algún tipo de normalidad. Hasta aquí nuestro resumen informativo alterado por la crisis del COVID-19. Pueden seguir informados en nuestros boletines informativos y a todas horas en nuestra web y redes sociales.